Estas son las noticias de Venezuela. Tengo a mano la primera página del diario El Universal de Caracas, donde el gran titular destaca: Maduro denuncia una campaña para desacreditar los comicios. Maduro aseguró que está en marcha una campaña encabezada por el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles Radonsky para desacreditar el proceso electoral del próximo 6 de diciembre. Están tratando de levantar una campaña desde Europa y de algunos factores políticos desesperados por sabotear este proceso, creando matrices de opinión. Capriles Radonsky encabeza una campaña. Esto es una cita textual. La dio durante la juramentación del comando de campaña del PSUV, que le han puesto de nombre Darío Vivas. También destaca el diario El Universal que llega de China el 7º vuelo humanitario con insumos para el COVID-19. 5 partidos forman alianza democrática para las elecciones legislativas. La plataforma de oposición está conformada por los partidos Acción Democrática, COPEI, Cambiemos, Avanzada Progresista y El Cambio, reuniendo a dirigentes como Henry Falcón y Javier Bertucci. Esta es la otra oposición. Y hablando de la oposición, citan acá unas declaraciones del padre José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello. El padre Virtuoso llamó a las organizaciones políticas a articular puntos de encuentro, porque si no, vamos a tener un estruendoso entierro de la oposición a partir de estos comicios. Y hablando de los comicios, en la primera página del diario El Nacional se lee: las elecciones parlamentarias podrían durar más de un día, según Indira Alfonso, la nueva presidenta del CNE. Ella cree que las medidas preventivas por la pandemia pudieran demorar el proceso. Por supuesto que eso debe llevarnos a considerar, y así lo estamos haciendo, la fórmula de que quizás tengamos que extender el momento de votación a más de una jornada. Aseguró que no habrá sorpresas porque están trabajando con la debida planificación. ¿Qué quiere decir que no habrá sorpresas? Peligrosa. Pero el gran titular del diario El Nacional es este: el número de médicos fallecidos por el COVID-19 se elevó a 143. La organización no gubernamental Médicos Unidos Venezuela reportó otros 9 decesos de personal de salud este martes, lo que supera la cifra de muertes a nivel nacional que reconocieron el día anterior los voceros del régimen de Maduro. Exhortaron a sincerar las cuentas y asumir la definición de casos con base en los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Esperar los resultados del laboratorio es seguir la pandemia mirando el retrovisor, afirmaron los médicos. Por otra parte, tenemos acá que la petrolera española Repsol abandonará Venezuela en poco tiempo. La amenaza de sanciones por parte de Estados Unidos y los continuos problemas en la producción han llevado a la empresa a reducir en gran medida sus operaciones en el país. No prevén que las condiciones mejoren en los próximos meses. Y el SAIME no abre sus puertas. Las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, permanecen cerradas pese a la flexibilización de la cuarentena anunciada el pasado fin de semana. Aun cuando otros servicios gubernamentales reanudaron sus actividades por órdenes del régimen, el SAIME continúa prestando atención únicamente por canales electrónicos, lo que ha provocado incomodidad entre la gran cantidad de usuarios que requieren retirar en las oficinas sus documentos de identificación. Esto es curiosísimo. El régimen tiene paralizado a los venezolanos. No entregarles pasaportes, no entregarles cédulas, es no entregarles identidad. Esto afecta a los venezolanos afuera, a los venezolanos adentro. No somos, sencillamente no existimos, si esto es así. Según Associated Press, vuelve la escasez de gasolina a Venezuela. La escasez ha regresado a Venezuela provocando enormes filas en la capital, mientras a nivel internacional crece la inquietud de que Irán podría estar tratando de venir al rescate de la nación suramericana una vez más. Con relación a esto, tengo esta nota que leo en su noticiero.
Maduro pone sus esperanzas en tanqueros iraníes que desafían sanciones y traerían gasolina a Venezuela. Nuevamente, todas las esperanzas de Maduro para abastecer de gasolina están puestas en Irán. Al menos 3 tanqueros habrían cargado gasolina en el puerto iraní de Shahir Raji, en el estrecho de Hormuz, y se dirigían a Venezuela. Se trata de los buques Forest, Faxon y Fortune. Estas fueron los buques que hicieron el trayecto el pasado mes de mayo. Desde que zarparon, han apagado sus transpondedores de manera tal de que no se puede seguir con exactitud su destino. Según el Foro Penal, Venezuela mantiene más de 300 presos políticos pese a los indultos, entre comillas. El número actual de presos políticos es 333 personas. Solo el 13% de los presos políticos fueron liberados con los indultos, dijo en rueda de prensa el abogado Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal. El abogado explicó que aunque el Ejecutivo anunció 110 medidas de gracia, a las que denominó indultos, menos de la mitad de los beneficiarios mencionados en el decreto presidencial eran personas privadas de libertad, que se consideraban presos políticos, mientras que un caso se trataba de alguien que estaba detenido por delitos comunes. En otras informaciones, Guaidó convocó a una movilización en honor a los trabajadores de la salud. Invito al país a movilizarnos con las medidas necesarias para cuidarnos de la pandemia. Este jueves 10 de septiembre reconozcamos en las calles el trabajo de nuestros héroes de la salud, escribió Juan Guaidó en su Twitter. Esto en el contexto de la entrega del bono. Se lee en el portal Su Noticiero. Recientemente la oposición comenzó la entrega de un bono de $300 a 62.697 profesionales de la salud, quienes lo recibirán repartido en 3 meses a razón de $100 mensuales. Una encuesta revela que el 88,7% de los venezolanos no tienen ningún tipo de ahorros o ingresos ante la crisis económica. Esto, según la encuesta Crisis Venezuela 2020, solo el 1,9% de los venezolanos cuenta con recursos para cubrir más de un mes de gastos. Solo 1,9% de los venezolanos. Y se lee también que Venezuela no tiene suficientes pruebas para estimar el alcance de la pandemia, según la doctora Anayel Miquelena. A la doctora Anayel Miquelena no tenía síntomas el día que le hicieron su primera prueba PCR para diagnosticar el COVID-19. Le tomaron una muestra después de que una de sus compañeras residentes en el Hospital Universitario de Maracaibo diera positivo. Habían trabajado juntas en una guardia 3 semanas antes. Luego de ese día, su compañera pasó 10 días con fiebre. El protocolo del Ministerio de Salud impedía que le hicieran una prueba PCR porque dio negativo en una prueba rápida de anticuerpos. Como siguió con síntomas, la compañera de la doctora Miquelena insistió. Cuando finalmente le hicieron la prueba PCR, los resultados tardaron 5 días, aunque el hospital es uno de los llamados centros centinelas, y detectaron el caso con 3 semanas de retraso. Hablando del COVID, Maduro anuncia que en octubre llegará la vacuna rusa. Y dijo lo siguiente: sería una buena idea ponerle la vacuna rusa a los 14.400 candidatos inscritos para participar en las parlamentarias para que puedan salir a las calles de una manera segura. En fin. Noticias de Latinoamérica. Comenzamos en Colombia. Ex jefe máximo de las FARC declara ante órgano por la paz por reclutamiento de niños. Es la primera vez en la historia del país que el máximo comandante de las extintas FARC comparece ante la justicia a rendir cuentas por el reclutamiento de menores. La Jurisdicción Especial para la Paz informó en su momento que en una base de datos hallada en computadores del bloque oriental de las FARC se encontraron 286 registros de personas que ingresaron a la guerrilla siendo menores de 18 años y murieron dentro de la organización.
De este grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra. 8 se suicidaron. La Unión Europea enviará una misión reforzada de observación electoral a Bolivia. Esa misión redactará un informe analizando cómo fueron implementadas las elecciones de acuerdo a las leyes locales e internacionales, así como las mejores prácticas para elecciones democráticas, y proporcionará recomendaciones para mejorar futuras elecciones. Luis Arce y el expresidente Carlos Mesa aparecen empatados en las intenciones de voto con el 23%, superando ambos a la presidenta Yanine Áñez, quien detenta el 12% de la preferencia. AMLO asegura que la pandemia va mejorando en México. Señaló el presidente López Obrador que se va avanzando en el control de la epidemia y espera que pronto ya pase esta pesadilla y regresemos a la nueva normalidad. Mientras, Paraguay se declaró en alerta epidemiológica por el coronavirus y el gobierno pidió ayuda privada. El presidente Mario Abdo Benítez convocó a hospitales y clínicas privadas para que atiendan a enfermos ante el desborde de las unidades de terapia intensiva en los centros públicos. Por otra parte, Bukele delega al vicepresidente Ulloa para proponer una reforma a la Constitución. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, delegó al vicepresidente del país, Félix Ulloa, para coordinar el estudio y propuesta de reforma a la Constitución para adecuarla a las necesidades actuales de la sociedad, de acuerdo con una publicación del Diario Oficial. Y tenemos en Buenos Aires, la primera página de El Clarín nos dice: pese a una promesa de aumento, seguía anoche la protesta policial, un masivo y contundente reclamo que tomó por sorpresa al gobierno. A esto también dedica su gran titular. El diario La Nación: crece el conflicto policial pese a la promesa de un incremento de salarios. Molestos por la demora en conocer la propuesta de aumento, miles de agentes paralizaron los patrullajes, protestaron en el cono urbano, armados y con uniformes. Esas, pues, las noticias de la América Latina. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Nuestra agenda para el día de hoy, miércoles 9 de septiembre. Vamos a comenzar en la ciudad de Júpiter, en Florida. Ya alguien iba a decir, Júpiter no es ciudad, es planeta. No, la ciudad de Júpiter. Allí vamos a conversar con Luis Fleischmann, asesor y especialista del proyecto de seguridad hemisférica que elabora el Centro de Política de Seguridad en Washington. El presidente Donald Trump lanzó un ataque público sin precedentes contra el liderazgo del ejército, acusándolo de librar guerras para aumentar las ganancias de las empresas que fabrican elementos de defensa. Esto en el contexto de que el presidente acaba de decir que va a traer más soldados norteamericanos en Irak. De Júpiter vamos a ir a un lugar que por razones de seguridad no se va a informar, en el interior del país, donde seguiremos hablando de militares, pero en este caso de los venezolanos. Lo haremos con la doctora Rocío San Miguel, la directora de la ONG Control Ciudadano. Dice Rocío San Miguel: los militares no controlan el poder en Venezuela, los sostienen. Para Rocío, el actor más influyente sobre la institución es Nicolás Maduro, que ha desplazado en el poder y en el control a Diosdado Cabello. Hay un movimiento telúrico que está generando un nuevo liderazgo, para bien o para mal. Eso lo declaró Rocío recientemente en una entrevista en el diario El Nacional, y trataremos de ahondar en estos detalles. Luego iremos a la ciudad de La Paz, en Bolivia, para hablar con Carlos Cordero, vocero de Control Electoral, la Alianza Política de Comunidad Ciudadana. Arranca en Bolivia una inédita campaña electoral con un perfil digital muy fuerte. Evo Morales inhabilitado para ser candidato al Senado. Ya la Unión Europea, como habíamos leído, va a enviar observadores. Y la señora Yanine Áñez, la presidenta, no está entre los favoritos.
De La Paz vamos a ir a la ciudad de Barcelona, en España, para hablar con Xavier Torrens, politólogo español, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Barcelona. Allí nos vamos a ocupar de la situación política en España. Pedro Sánchez condiciona la recuperación económica. El presidente del gobierno ha vinculado la recuperación económica de España al apoyo parlamentario a los presupuestos, afirmando que cuanta mayor base parlamentaria y social tengan, más poderosa será la recuperación. Además, tenemos un nuevo incidente. Se ha planteado el debate, la investigación sobre el financiamiento de Podemos, Unidas Podemos, el partido de Iglesias, y hay un nuevo alboroto en España, políticamente hablando. De Barcelona vamos a ir a la ciudad de Caracas, donde vamos a conversar con Orlando Alzuru, el presidente de la Federación de Maestros. Los maestros, la Federación de Maestros ha dicho que los maestros no deben ir a dar clases, que no hay condiciones de seguridad, no hay condiciones de sanidad para los maestros y por lo tanto tampoco para los alumnos. Y vamos a cerrar nuestra agenda del día de hoy en la ciudad de Cali, en Colombia, con Diego Arias, analista político colombiano, experto en temas de paz. Al menos 11 muertos en 3 nuevas masacres en Colombia. Una pandemia llamada masacre azota ahora a toda Colombia, según hemos leído. Esta pues la agenda que hemos previsto para el día de hoy, miércoles 9 de septiembre. Hoy es el 9/9/20. El editorial con César Miguel Rondón. Leo estas declaraciones del colombiano Luis Alberto Moreno. Luis Alberto Moreno es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el día de ayer, él avisó sobre los peligros del populismo que podría surgir el año que viene y en el 2022 en Latinoamérica, debido a desigualdades sociales que hayan aumentado en la pandemia. En una conferencia en la ciudad de Nueva York, en el debate Council of the Americas, Moreno dijo que hasta que haya una vacuna contra el COVID y la gente se vacune, la normalidad podría tardar en llegar al menos un año, y después de eso muchas elecciones están previstas en la región. Es muy fácil volver a las antiguas costumbres. ¿Y cuáles son esas viejas costumbres? Pues que la desigualdad siempre germina en populismo. Moreno destacó la importancia de distribuir los fondos hacia los sectores más desfavorecidos. Tenemos que ver cómo de eficientes son estos gastos. Hay muchos gastos que no son eficientes. Muchas veces dinero que debería ir a los más pobres no llega a los más pobres. Y esto que dice el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, quien ha estado allí 15 años, Moreno, como ya decía, colombiano, va a entregar el cargo a finales de este mes. Y empiezan a escucharse las nominaciones para sustituirlo. Y como hecho insólito, el presidente Donald Trump ha presentado a Mauricio Claver Carone para que sea el presidente del BID. Digo hecho insólito, inédito, porque el BID fue creado para ayudar a América Latina. Y por ello, desde que se creó el Banco Interamericano de Desarrollo, cuya sede está en Washington y al banco al que Estados Unidos aporta una cuota importante, en la medida en que fue concebido para ayudar a América Latina, nunca tuvo un presidente de Estados Unidos. Todos han sido latinoamericanos. Que ahora un norteamericano, por más de su ascendencia cubana, quiere estar allí al frente, propuesto por Donald Trump, perturba y rompe por completo no los estamentos escritos, pero sí la costumbre. Y esto cuando se avecina un periodo de populismo grave e importante, tal y como lo advierte Luis Alberto Moreno. Ayer, por cierto, conversábamos en conexión con Carlos Malamud, una entrevista
que saldrá el próximo viernes en nuestro programa de televisión En Conexión. Y allí el destacado sociólogo e investigador argentino advertía del COVID-populismo, un concepto que hay que empezar a manejar, porque cómo se vincula el manejo populista de la pandemia en los países no desarrollados, en América Latina, por ejemplo. Lo que nos advirtió Carlos Malamud va en consonancia con lo que está advirtiendo acá Luis Alberto Moreno, y tenemos que estar ojo avisor ante una circunstancia que, pasado, superado el COVID, ojalá sea pronto, no nos augura un porvenir sano de ninguna manera. COVID populismo. En fin.